Le di mi apellido, mi tierra y 36 años de mi vida. A cambio, mi propio hijo me robó la marca de la familia y me envió vídeos de mi llanto en un funeral para intentar declararme senil. Creía que me tenía acorralado, pero no contaba con mi última jugada, una que le costaría 2.4 millones de euros. Voy a contarles exactamente cómo me defendí. Antes de seguir les pido que se suscriban, porque necesito que escuchen esta injusticia y me acompañen en la batalla más dura de mi vida. Todavía no había amanecido del todo en El Almendral, mi dehesa aquí en Huelva, pero el trabajo no espera. El vapor salía del aliento de los becerros mientras los muchachos los guiaban al camión. Iban para Jerez. Una buena saca. Antes de que cerraran la portezuela, saqué mi viejo libro de cuentas. Es de cuero, con las esquinas gastadas, la joya de mi archivo familiar. Tocar ese papel, ver la caligrafía de mi abuelo, eso es mi linaje. Desde 1932, 90 años. Se dice pronto, es el orgullo lo que te levanta antes que el sol. No pude evitar mirar mis manos llenas de callos. Estas manos se aferraron a lo que quedaba en 2008. La crisis nos barrió. Vendí maquinaria. Apreté los dientes hasta casi romperlos, pero salvé las tres dehesas. Salvé el Almendral, Valdecina y la Ribera. Y salvé el archivo. Reconstruí el negocio becerro a becerro. Claro que saldremos de esto, me dije. Siempre salimos. El mercado de Jerez es otro mundo. Llegamos y el sol ya pegaba fuerte. El aire no huele a campo limpio, huele a trabajo, a diésel de los camiones, a paja seca pisoteada y al sudor de los tratantes. Es un mundo de hombres serios. Aquí, tu apellido pesa más que el ganado. Empecé a saludar. Hombre Benito, ¿cómo va la cosa? Manuel, qué alegría verte. Apretón de manos firme con uno, una palmada en la espalda a otro. Esta es la hermandad ganadera. Aquí no valen los papeles firmados en despachos. Vale la palabra. Me miraban la saca. Noté ese respeto. Buena saca traes, Manuel, me dijo uno de los grandes compradores. Asentí. Es el honor, ¿entiendes? El por qué dirán por aquí no es un cotilleo. Es tu balance de cuentas. Me puse en la cola para el inspector. Era un chico joven. No tendría la edad de mi hija Elena, la de Madrid. Llevaba una de esas tablets. Los tiempos cambian. Le entregué mi guía, los papeles de siempre. El chico deslizó el dedo por la pantalla un par de veces. Se le borró la sonrisa de funcionario. Frunció el ceño. Tamborileó en el cristal. Un momento, por favor, me dijo. Ya sin mirarme. Volvió a teclear. Sentí esa cosa en el estómago, esa quietud que precede al trueno. Levantó la vista. Don Manuel, Comor, hay un problema con su pormarca. La pormarca, mi pormarca, el hierro que mi abuelo diseñó. Me quedé rígido. El inspector tragó saliva. Se notaba que estaba incómodo. Lo siento, don Manuel, y el don sonó a funeral. No puedo autorizar este canal. Su pormarca, legalmente, ya no es suya. Pertenece a una empresa llamada Valdecina Foods. Es ella. Se me fue la sangre a los pies. Valdecina. Valdecina es el nombre de mi dehesa, de mi mejor finca. ¿Valdecina Foods? ¿Qué demonios era eso? El mundo se puso lento. El olor a paja y diésel se agrió. Oí el murmullo a mi espalda. Los otros tratantes, los compradores, se estaban girando. El por qué dirán, estaba pasando allí mismo. Saqué el móvil del bolsillo. No sé ni por qué. En ese preciso instante, vibró. Un correo nuevo. Asunto, cese y desista. Abogados. No entendía la mitad de las palabras, pero entendía el mensaje. Manos ajenas me estaban cerrando el grifo. Me estaban robando el nombre. Sentí un sabor a metal en la boca del estómago, un sabor a óxido. Intenté agarrar los papeles que me devolvía el chico,
pero las manos me temblaban. 90 años. Mi archivo. Mi linaje. En ese segundo, bajo el sol de Jerez, delante de toda la hermandad, todo aquello se sintió inútil. Era solo papel viejo. Ni siquiera sé cómo volví de Jerez. El viaje de vuelta a Huelva fue una mancha borrosa. Sight, start. El camión, cargado con el ganado que no pude vender. Sight 1. Parecía pesar 1000 toneladas más. Era el peso de la vergüenza. Entré en la dehesa, en el almendral, y ni siquiera miré a los muchachos. Fui directo al despacho. Cite. Start. Encendí la luz de la mesa y allí seguía, en la pantalla del móvil, el correo de los abogados. Cite. 1. Cese y desista. Cite. Start. Y ese nombre. Valdecina Foods. Es el Cite 1. Mi finca, mi tierra, usada como un arma contra mí. Mis ojos se posaron en la estantería. Allí estaba el archivo, los libros de contabilidad de mi abuelo, los hierros antiguos, toda la historia de nuestra pormarca, el orgullo de mi vida. Sit, start. Lo que sentí en Jerez. Esa inutilidad seguía quemándome. Cite. 1. Me acerqué y toqué el cuero agrietado del libro maestro, el de 1932. Y me acordé. Me vi de pie en este mismo despacho en 2009, en lo peor de la crisis. Estaba vendiendo la maquinaria, el tractor bueno, casi todo. Un comprador, un tipo de fuera, vio el archivo y sus ojos brillaron. Me ofreció una cantidad indecente por los libros. Le dije que no. Javier estaba aquí. Tendría 21 años. No entendía nada. Me decía que cogiera el dinero, que era papel viejo. Lo agarré por el hombro. El dinero se recupera, Javier, le dije, con toda la calma que pude. El nombre, la pormarca, a eso no. Si perdemos esto, no somos nadie. Esto es lo que somos. Él asintió, pero ahora sé que no me escuchó. ¿Cómo podía el chico que oyó eso hacerme esto? ¿Por qué? La respuesta vino con otro recuerdo, uno más oscuro. El funeral de mi padre hace 6 años. Había mucha gente, mucho vino, como es costumbre. Javier tenía 30, estaba de pie, apartado. Vi a mi primo, el de Aracena, acercarse a él, borracho. Oí la risa del primo. Al final, tú ni siquiera llevas la sangre, ¿eh? Le soltó, pero te llevas la tierra igual que los demás. Vi la cara de Javier. Fue como si le hubieran golpeado. Se quedó blanco. Se dio la vuelta y se fue. En ese momento yo estaba demasiado ocupado con el duelo, con la gente. No le di importancia. Pensé que era la borrachera de un imbécil. Pero ahora lo sé. Esa fue la primera vez. La primera vez que Javier oyó que era adoptado. Nosotros nunca encontramos el momento. Y un primo borracho se nos adelantó. Desde ese día, el veneno empezó a correr. Las discusiones se volvieron más agrias. La última grande fue por su idea. Por startup. Quería 87.400 euros para un negocio de agricultura digital. Me hablaba de por apps, y de la nube. Papá, es el futuro. Es digital, me insistía. Yo le dije que no. Le dije que el futuro estaba en la tierra, en el barro, no en las nubes. Y entonces cometí el error. Aprende de tu hermana, le dije. Elena sí tiene los pies en el suelo. Javier explotó. ¡Claro, Elena!, gritó. ¡La hija de verdad! Sus palabras me golpearon. No entendí entonces la profundidad de esa herida. Pensé que era un berrinche por el dinero. Sight. Start. Ahora veo que estaba gritando por su identidad rota. Sight. 1. Volví al presente. El despacho estaba frío. Había intentado llamar a Javier en el camino de vuelta, recto al buzón de voz. Mi hijo no quería hablar conmigo. Cogí el teléfono para intentarlo de nuevo, y entonces vibró. Un WhatsApp. No era él. Era Lucía, su mujer. Empecé a leer.
Era un texto largo, que Javier solo quería proteger su futuro. Cite Start. Que estaba destrozado por lo de la adopción. Cite 1. Que yo no entendía su trauma. Que lo mejor era que hablara con sus abogados. Y entonces, la última línea. Manuel, deberías hablar con ellos. Y cuídate. En serio. Últimamente, te vemos muy mayor. Te vemos muy mayor. Debajo del mensaje, había varios archivos de video. Abrí el primero. Era yo, en el funeral de mi padre, llorando desconsolado junto al ataúd. Pero estaba editado, cortado, repetido. Un bucle de mi peor momento de dolor. Abrí otro, yo, en una comida familiar, agotado, cerrando los ojos. El video hacía zoom, congelaba la imagen. No era una preocupación, era una amenaza. La amenaza velada de la por incapacidad. Me estaban diciendo que, si no cedía, me declararían senil. Sentí un frío que no era de la sierra. Esto no era por el dinero de la por startup. No era solo por la por marca. Javier estaba dispuesto a quemarlo todo. Apagué la pantalla del móvil. No podía seguir viendo esos videos. Eran cortos, segundos apenas, pero repetidos en bucle me mostraban a mí, llorando en el funeral de mi padre o agotado en una comida familiar. Te vemos muy mayor. Las palabras de Lucía, mi nuera, no era preocupación, era una soga, la amenaza de la incapacidad. Me senté en la penumbra del despacho, aquí en El Almendral, y por primera vez, en lugar de rabia, intenté sentir lo que sentía él. Javier, mi hijo, ¿cómo se justifica algo así? No era solo el dinero. Los casi 90.000 euros de su por startup por digital que se hundió, los 21.000 de la fecundación in vitro, que no funcionaba. Eso era la gasolina, pero no el fuego. El banco le habría cerrado el grifo. Claro, estaba ahogado. El fuego era el funeral de mi padre. El veneno de ese primo borracho, ni siquiera llevas la sangre. Javier estaba convencido de que le habían robado su historia. Y ahora, en su mente retorcida, esto no era un robo, era una compensación. Se estaba cobrando el dolor de la adopción. Se estaba cobrándola por mejora, por adelantado. Convencido de que yo se la debía. Si él no podía ser Morales de sangre, se aseguraría de ser Valdecina Foods por ley. Pasaron 2 días. 2 días en que las dehesas estaban mudas. El teléfono no sonaba para pedir ganado. Los únicos que llamaban eran proveedores, preguntando por sus facturas. No podía quedarme encerrado. Aquí, en la sierra de Aracena, el silencio se oye más que los gritos. El por qué dirán, si dejas que crezca, te ahoga. Así que bajé al pueblo, a la Porpeña, a mediodía. Entré a tomar un café, como cualquier martes. Fue como si se hubiera parado el reloj. Las fichas de dominó se quedaron en el aire. Las conversaciones bajaron a murmullos. Me senté en la barra. Noté sus miradas, de reojo, cuchicheando. La humillación de Jerez había volado más rápido que los camiones. Antonio, el de la ferretería, un hombre con el que he jugado a los 20 años, se acercó, puso la mano en la barra. Manuel, ¿todo bien?, me preguntó, bajando la voz. Se oye que tienes problemas. Es que en Jerez, es que la por marca. Tragué el café, que me supo a ceniza. Puse la espalda recta. No iban a verme doblado. Cosas de papeles, Antonio, le dije, y me sorprendió que la voz me saliera firme. Nada más. Dejé la moneda en la barra y salí de allí. No necesitaba mirar atrás para saber que todos los ojos de la porpeña por estaban clavados en mi nuca. La vergüenza pública era real. Al día siguiente conduje a Huelva. Fui a ver a don Arturo, mi abogado de toda la vida. Un hombre mayor, sensato, que entiende de tierras, de fincas, de por herencias. Le conté lo de Jerez. Le enseñé el correo de cese y desista. Arturo se puso pálido.
Empezó a balbucear sobre lo complicado que era que la por marca. Y entonces sonó el teléfono de su despacho. Su secretaria asomó la cabeza. Don Arturo, es una llamada para don Manuel. Es el abogado de don Javier Morales. Mi hijo. Ya ni siquiera me llamaba a mí. Arturo apretó el botón del altavoz. La voz que salió era joven, rápida, sonaba a Madrid. Miren, vamos a ser prácticos. Mi cliente quiere lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia. Sentí el sabor a metal otra vez. Escuché la oferta. El chantaje era sencillo. Javier me devolvía la por marca por registrada en la AU-IPO, el Instagram y el dominio web. A cambio, yo tenía que firmar 2 cosas. La primera, un por poder notarial por general, para que él gestionara las dehesas, dada mi situación. La segunda, un acuerdo de liquidación, un adelanto de la herencia. Querían el dinero y querían el control, y lo querían ya. Arturo colgó. Estaba abrumado. Manuel, esto es propiedad intelectual, la EUIPO, dominios de Internet. Esto es un lío tremendo, tardará años. Y mientras él hablaba de años, yo lo vi claro. Arturo es un hombre bueno, un hombre del siglo XX, como yo. Sabe de hectáreas, pero no de por megabytes. Javier me estaba ganando, no por ser más listo, por ser más joven. Estaba usando la brecha tecnológica, el mundo digital, contra mi mundo de tierra y palabra. Cogí mi móvil. Elena, mi hija, la de Madrid, la que siempre me decía que modernizara la web. Marqué. Me contestó al segundo. Elena, hija. La voz se me quebró. No pude evitarlo. Necesito que vengas a casa. Ahora. Le expliqué lo básico. Tu hermano. Tu hermano ha robado el apellido. Y necesito que te traigas al mejor abogado de marcas que conozcas en Madrid. Al mejor. Y rápido. Colgué. Respiré hondo. Por primera vez en 3 días tenía un plan. Arturo seguía mirando sus papeles, derrotado. Arturo, le dije, y mi voz volvió a ser la de siempre. La por marca por es complicada. La arreglará Elena. Pero el dinero es otra cosa. Me miró sin entender. Javier te chantajea con la por marca por, que cree que la herencia es suya. Cree que los 3.6 millones están garantizados. Me incliné sobre su mesa. No lo están. Tú y yo sabemos cómo funciona la ley. Tú tienes mi testamento. Arturo levantó la vista y sonrió. La por legítima, susurró. Exacto, le dije. Javier ha disparado con la tecnología. Nosotros vamos a responder con la ley. Prepara los papeles, Arturo. Vamos a hablar de la por mejora. Elena no tardó ni 12 horas. Llegó de Madrid como un ciclón, pero no venía sola. Conducía ella, y a su lado traía a una mujer joven, de mirada afilada, vestida con un traje oscuro que gritaba capital. Era la abogada de propiedad intelectual, la especialista que le había pedido. La senté en mi despacho, aquí en El Almendral. Don Arturo, mi abogado de Huelva, el de toda la vida, se puso de pie torpemente. A su lado, don Arturo parecía un cura de pueblo. Puse el archivo sobre la mesa de roble, los libros de 1932, los hierros, las cartas. La abogada de Madrid se puso guantes de látex, como si fuera a tocar una reliquia. Empezó a pasar las páginas, sacando fotos con el móvil a una velocidad increíble. No miraba el paisaje, miraba las fechas, las firmas. Murmuró algo sobre la prueba de uso. Luego me miró. Don Manuel, me dijo, y su voz era clara como el filo de un cuchillo. Su hijo registró la por marca por en la AUIPO, sabiendo que existía y que era suya. Eso, legalmente, se llama mala fe. Ganamos esto. Tardará unos meses, pero ganamos. Y recuperará la por marca. Sentí el primer alivio en una semana. La dignidad no estaba perdida. Estaba solo secuestrada.
Mientras la especialista de Madrid preparaba la artillería digital, don Arturo sacó sus propios papeles, el testamento. Miró a Elena, que estaba sentada a mi lado, y luego a mí. Manuel, tienes que entender las armas que tienes, me dijo con su voz pausada de Huelva, y me lo explicó, aunque yo ya lo sabía. Tu patrimonio total, dijo, entre las dehesas, el archivo y la liquidez, son unos 3,6 millones de euros. Puso un dedo en el papel. La ley es la ley. Tu patrimonio se divide en 3 tercios. El primer tercio es la por legítima estricta. Eso es 1,2 millones. Es intocable. Tienes 2 hijos, así que 600.000 euros son para Javier y 600.000 para Elena. Hagas lo que hagas, Manuel, eso no se lo quita nadie. Respiró hondo. Pero los otros 2 tercios, continuó Arturo, ahí mandas tú. El tercio de por mejora, otro 1,2 millones, puedes usarlo para mejorar a uno de tus hijos sobre el otro, y el tercio de por libre disposición. El último 1,2 millones es completamente tuyo. Puedes dárselo a Elena, o a la iglesia, o a mí, si quieres. Bromeó sin gracia. Me miró fijamente. ¿Entiendes lo que te digo, Manuel? Javier te está chantajeando con la pormarca, asfixiándote, porque cree que su herencia de 1,8 millones está segura. No lo está. Elena me apretó la mano. Tenía los ojos húmedos, pero no dijo nada. Había visto los videos. Había visto la amenaza de incapacidad. Asentí. Arturo, le dije, quiero cambiar el testamento. Hoy, ahora mismo, todo lo que la ley me permita. La por mejora por y el por libre. Todo para Elena. Preparamos la reunión. No en una notaría fría, no en Huelva. Aquí, en mi casa, en mi territorio, en el despacho de El Almendral, con el archivo de 1932 presidiendo la mesa. Don Arturo citó a Javier y a su abogado. Por supuesto, el abogado estrella de Madrid de Javier no vino. Mandó al chico local que había contratado, el que me había llamado. Javier llegó 1 hora tarde. Entró en el despacho con esa arrogancia del que se sabe ganador, con una carpeta bajo el brazo. Supongo que traía el por poder notarial, para que yo lo firmara. Venía a recoger su premio. Esperaba encontrarme solo, derrotado, llorando por los rincones como en los vídeos que me mandó. Abrió la puerta y se congeló. No estaba yo solo. Estaba Elena, mirándolo con ojos de hielo. Estaba don Arturo, en la cabecera, con una pila de papeles perfectamente ordenada. Y estaba la abogada de Madrid de pie junto a la ventana, con su portátil abierto. Era una sala de guerra. La cara de Javier cambió. Se dio cuenta de que no venía a una rendición, sino a un juicio. Antes de que pudiera decir nada, habló la abogada de Madrid. Buenas tardes, señor Morales. Soy la representante legal de su padre en el asunto de la pormarca por EUIPO, Valdecina Foods. Javier palideció. Miró a su abogado, que de repente parecía tener mucha sed. Quiero informarle, continuó ella, que hemos presentado esta mañana una demanda de nulidad por mala fe. Tenemos aquí, y señaló el archivo de mi abuelo, prueba de uso de la pormarca por de su familia desde hace 90 años. Va a perder el registro y va a pagar las costas del juicio. Javier se tambaleó. Su abogado empezó a sudar. Entonces habló Elena. Sacó su propio móvil, lo puso en el centro de la mesa, y luego está esto, Javier. Tocó la pantalla, reprodujo los videos, los míos, llorando en el funeral. Te vemos muy mayor, papá. La voz de Elena era temblorosa, pero de pura rabia. Esto no es mala fe, Javier. Esto es coacción, y es una querella criminal. Silencio, un silencio denso, pesado. El mismo silencio de la porpeña por en Aracena, pero ahora la vergüenza había cambiado de lado.
Javier me miró a mí, desesperado. Esperaba que yo dijera algo, que lo salvara, que parara a los perros. Y entonces hablé yo, con toda la calma fría que había acumulado en esa semana de infierno. Pediste un porpoder notarial, le dije, mirándolo a los ojos, para gestionar mis fincas, porque estoy muy mayor. Negué con la cabeza. No te voy a firmar ningún poder, pero he firmado otra cosa. Don Arturo deslizó un documento sobre la mesa. El Nuevo Testamento. Tu abogado, le dije, debería haberte explicado la por legítima. Tienes derecho a 600,000 euros. Es la ley. ¿Y los tendrás? Hice una pausa, pero la por mejora por y el por libre disposición. Los otros 2.4 millones de euros, para los acabas de perder. Son para tu hermana. Javier dejó de respirar. 2.4 millones. Vio los números en el aire. Vio su por startup por fallida. Vio sus deudas. Vio sus sueños rotos. Así que ahora, le dije, tienes dos opciones. O firmas la transferencia voluntaria de la por marca por ahora mismo, aquí, y mi hija retira la querella por coacción, o nos vemos en los tribunales. Y la por mejora por ya la has perdido igualmente. Tú eliges. Javier miró a Elena, miró a los abogados, y me miró a mí, y se rompió. No fue una súplica, fue un grito que venía de las entrañas. Tú, me gritó, señalándome con el dedo, temblando. Tú me robaste primero, me mentís toda mi vida, me dejaste enterarme por un borracho en un funeral. Se puso de pie, golpeando la mesa. Los papeles volaron. No soy tu hijo. ¿Lo entiendes? No llevo tu sangre. Y me lo negaste. Y entonces lo soltó todo. El dinero de la por startup, porque le negué. El dinero para la fecundación in vitro que no teníamos. Los años sintiéndose un extraño, viendo cómo miraba a Elena, la hija de verdad. Querías que fuera un Morales, gritó, con la cara roja, llorando de rabia. Pues esto es lo que hace un Morales. Coge lo que es suyo. El grito de Javier se quedó flotando en el despacho, vibrando en el aire cargado. No soy tu hijo. Y luego, el silencio. Un silencio absoluto, más pesado que una losa. Su abogado, el chico joven, miraba al suelo, como si buscara un agujero donde meterse. La abogada de Madrid, impasible, cogió una carpeta y sacó unos folios. Los deslizó sobre la mesa de roble, justo delante de Javier, que seguía de pie, temblando, con el rostro desencajado por la rabia y el llanto. Eran los papeles de la transferencia, la renuncia a la por marca, al dominio web, al Instagram, a Valdecina Foods, S.L. Javier miró los papeles y supo que había perdido toda la rabia, todo ese dolor por la adopción, toda su justificación, se estrelló contra la realidad de esos folios. Su guerra de identidad había terminado en una rendición legal. Con la mano temblando, cogió el bolígrafo que le ofrecía la abogada. Firmó. No dijo nada. Su firma era un garabato tembloroso. Devolvió el bolígrafo. Se levantó, enderezó la chaqueta, me miró, una última vez, buscando. No sé qué buscaba. Quizás que yo diera marcha atrás, que dijera que todo era una lección. Y fue entonces cuando me rompí. No grité. No lloré como en el funeral de mi padre. Fue algo peor. La voz se me quebró en un susurro ronco. Fue mi único momento de quiebre. El apellido, Javier, le dije, y la voz casi no me sale. El apellido no está en la sangre. Nunca ha estado en la sangre. Tragué saliva, señalando el archivo que presidía la mesa. Está en estos libros. En el de 1932. En el de tu abuelo. Lo miré. Estaba en el trabajo diario. En cada becerro que marcamos juntos. Te lo di durante 36 años. Cada día. Y lo has quemado. Lo has quemado todo. Por nada. Javier sostuvo mi mirada un segundo.
no vi arrepentimiento. Solo vi un vacío inmenso. Se dio la vuelta y salió del despacho. Elena hizo el gesto de levantarse, pero le puse la mano en el brazo. La dejé ir. Oí sus pasos en el pasillo, la puerta principal cerrarse. Y ya está. Se había ido. Han pasado 6 meses. Es primavera en El Almendral. Las encinas están verdes, el pasto alto. Estoy sentado en el porche con un café. Elena está a mi lado con su portátil. Viene cada 2 fines de semana desde Madrid. Me enseña la nueva página web. Es limpia, moderna. Ha usado las fotos que hizo la abogada del archivo. El eslogan principal es autenticidad desde 1932. Mi por marca. La por marca por de mi abuelo. Ahora es una campaña de marketing. Y funciona. Han entrado 3 pedidos nuevos de Alemania. Papá, me dice sonriendo. Quieren la historia. Les encanta la trazabilidad. Los pedidos vuelven a entrar. La por marca por está a salvo. Elena, mi hija, la que yo creía alejada en la capital, ha sido la que ha salvado el linaje, usando las mismas armas digitales que Javier usó para atacarnos. Ella ha entendido que el archivo y el futuro no estaban reñidos. Más tarde, estoy en el despacho, ordenando, guardando los papeles del juicio, las copias del Nuevo Testamento. Sobre la mesa hay un sobre. Llegó ayer. Una postal. Es de alguna ciudad del norte, no lo sé bien. La foto es de un edificio moderno, gris. Al dorso, solo 2 nombres. Javier y Lucía. Sin dirección. Sin hola. Sin lo siento. Miro la postal un largo rato. Es la prueba de que están vivos. Nada más. Abro el cajón inferior de mi escritorio, uno que casi nunca uso. Meto la postal allí. No la pongo con el archivo principal. Es otra historia, una que no pertenece al linaje. El testamento no se ha cambiado. La dignidad, la por marca, sigue adelante. Pero la familia está rota. Desde la ventana abierta del despacho, oigo a lo lejos los cohetes. Es la romería. La gente del pueblo peregrina canta. Es nuestra fiesta. Este año no voy a ir. El honor público está restaurado, sí. La gente me saluda en la porpeña por como siempre. Pero la herida privada, la de la sangre y el apellido, esa aún está abierta. Y esa no la ve nadie. Han pasado 6 meses. Mi hija Elena, usando las mismas armas digitales que casi nos destruyen, ha salvado el linaje. La por marca por está a salvo, y nuestro honor público, restaurado. De Javier y Lucía solo recibí una postal vacía, sin remordimiento. La familia está rota, pero la de esa sigue adelante. Recuerden, el verdadero linaje no se hereda en la sangre, se construye con el honor. Mi consejo es este: protejan su legado tanto en lo digital como en lo legal. No dejen que una brecha tecnológica destruya su historia. Gracias por escucharme. Me gustaría saber su opinión. ¿Creen que el honor y la familia pueden repararse después de algo así? Soy Manuel.